tal todos? Muy bienvenidos a una nueva edición de Faro en el Foro, el podcast que realizamos mensualmente en nuestro núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en la UDD. Estamos en nuestra nueva edición, ya empezando la primavera, se empiezan a ver brotes verdes, empiezan a salir las hojas, las flores, en fin. Pero donde no están floreciendo ni hay brotes verdes hoy día es en nuestro país, ¿no? Sin caer en cierto catastrofismo que abunda en el ambiente, la esperanza obviamente de enmendar el rumbo siempre está. Lo cierto es que la campaña presidencial y los últimos años han estado tomados por la idea del estancamiento, de que necesitamos un cambio importante si es que queremos retomar la senda del progreso ampliamente entendido. Y para hablar de esto desde la perspectiva económica, estamos con dos invitados de lujo. Don Patricio Órdenes de la casa. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación. No, un gusto. Y con Pablo Iguren, que está Hola Rodrigo, actualmente en Chile, además. así es, no, muy agradecido por la invitación y feliz de conversar de un tema que me parece extremadamente importante para Chile. Así es. Quería partir contigo, Patricio, porque tú has publicado sobre este tema, la idea de la década perdida. ¿En qué consiste esta década perdida? Si nos pudieras explicar el concepto mismo y por qué es tan importante. Sí, bueno, la década perdida en realidad ya es más de una década. Esto parte, ¿no es cierto?, en el año 2014. Van ya casi, van 11 años, vamos para los 12. Y es básicamente un periodo de tiempo en donde no ha habido crecimiento económico. El país pasó de crecer, recordemos que esto parte, ¿no es cierto?, en el gobierno 2 de Michelle Bachelet, en donde hay una batería importante de reformas que probablemente después las podemos conversar, pero básicamente Chile venía creciendo a una tasa importante. El último, el gobierno precedente, ¿no es cierto?, de Piñera, cerró su gobierno con un crecimiento de 4,3% en términos per cápita. ¿Ya? Ese era el estado de la economía antes de 2014. Y luego el segundo gobierno de Michelle Bachelet termina con un crecimiento per cápita de menos de un 1%, si uno lo ve por el periodo, y toda la década hasta hoy día sigue promediando menos de 1%. Esa es la década perdida. Y por supuesto que esto ha tenido un montón, ¿no es cierto?, de consecuencias en bienestar. Hace poco en Faro, de hecho, publicamos un capítulo junto al economista Claudio Sapelli, en donde tomamos la perspectiva de cohortes y vemos que el menor crecimiento le ha pegado, ha afectado a las generaciones más jóvenes, que tienen menores oportunidades laborales, que están ganando menores ingresos si uno lo compara con generaciones precedentes, es decir, con sus padres, con sus abuelos, y por lo tanto es un factor el económico que ha tenido un gran impacto en cómo ¿no es cierto?, se puede uno proyectar hacia el futuro. Y todo eso ha sido una década de discusión también respecto a, bueno, ¿por qué cayó el crecimiento? Y ahí hay distintas hipótesis, ¿no es cierto? Está la hipótesis de, ok, es cierto que Michelle Bachelet llevó una agenda importante de reforma, reforma tributaria, reforma electoral, reforma del mercado laboral, etcétera. Por lo tanto, ahí hay una razón importante para decir todo eso afectó negativamente. Y por otro lado está el tema, ¿no es cierto?, de que también en esos años el precio del cobre cayó un montón. Y por lo tanto hay también una razón para pensar que hay una desaceleración por ese lado. Pero eso ha sido la tónica del debate, ¿no es cierto? Así es que eso yo diría que es la década perdida. Pablo, para mucha gente el 2014 es muy lejano, ¿no? Han pasado tantas cosas entre medio. En fin, el gobierno de Bachelet, Piñera, luego viene la administración Boric, tuvimos estallido, tuvimos convención, Consejo Constitucional, han pasado muchas cosas. Y a veces tendemos a idealizar el pasado, ¿no? O a olvidar cómo era Chile en ese momento. ¿Cómo era Chile en ese momento? Esa es la pregunta, como en qué condiciones estábamos. Eh, bueno, estamos en condiciones de que el país llevaba 30, 40 años creciendo muy rápido. De hecho, cuando uno mira los datos, desde los 80 hasta ese minuto, Chile era por lejos el país de Sudamérica que más creció en cuanto a PIB per cápita. Lejos, a ningún país se le acerca en la región. Vamos a algunos datos puntuales. El año 83.
El PIB per cápita de Chile a dólares de 2015 era de $4.000, el promedio de Sudamérica era 5.400. Mm, O sea, Chile tenía un PIB per cápita que era más bajo que el del promedio. Y ya el año 2014 Chile está lejos, disparado en primer lugar, y eso te da muestra de que Chile ha mostrado un crecimiento muy, muy importante. Pero, Rodrigo, y acá quizás vamos a tener algunas diferencias con Patricio, yo estoy de acuerdo que el 2014 algo pasó. Yo estoy de acuerdo que de 2014 en adelante tenemos una década perdida en Chile, pero también tenemos una década perdida en toda Latinoamérica. Y eso creo que es mm. importante tenerlo en consideración. ¿En qué Cuando uno sentido, mira, Pablo? uno cuando estudia los crecimientos de los países, uno suele, hay una forma típica de mirarlo es, miremos el PIB per cápita de Chile como porcentaje del PIB per cápita del mundo. Entonces, es que el mundo iba creciendo a cierta tasa y Chile crecía más rápido que el mundo, el ratio sube. Mm, Y si el mundo crece más rápido que Chile, el ratio baja, ¿cierto? Cuando uno hace ese ejercicio para Chile, pero también uno lo hace para Perú, para Colombia, para Brasil, para Argentina, Uruguay, y etcétera, uno se da cuenta de que todos, o el 90% de los países de la región, ven que ese ratio llega a un pic el año 2014. Entonces, esto es un fenómeno que es común al 90% de los países de la región. Lo que quiero decir con esto, yo no quiero defender en ningún mm, caso la administración Bachelet, pero creo que es importante tener la perspectiva más global y darse cuenta de que hubo un shock también externo que nos pegó a mm, todos. Patricio algo que ya comentaba de eso, el precio del cobre baja, o sea, el boom de los commodities empieza a mm, caer durante 2013-2014. Los países de la región somos la gran mayoría exportadores de mm, commodities, cobre, petróleo, soja, en el caso de Argentina, etcétera. Entonces creo que es importante que cuando hacemos este análisis, no solo nos enfoquemos en lo que pasó en Chile, que obviamente mm, sin duda que es relevante, pero miremos esto con perspectiva internacional y demos cuenta de que hay algo que nos pega a todos, mm, y eso le pega a todos los países en 2014. mm. Ahora, es interesante mirar esas dos dimensiones, como nacional e internacional. Es cierto, efectivamente el boom de los commodities empieza a perder tracción, em, y al mismo tiempo llega una administración al poder que trae una batería de reformas que en alguna medida no solo buscan transformar el sistema, sino que cambiarlo de manera muy radical, ¿cierto? Tenemos reforma tributaria en el ámbito económico, es súper relevante el cambio que se produce ahí a nivel de sistema. Tenemos un cambio a nivel político también que introduce una variable de inestabilidad un par de años después. También tenemos una crisis de instituciones. Uno a veces, entre tantas cosas que han pasado, vuelvo a eso, se pierde de vista que esos son los años en que empiezan a aparecer los casos de boleta ideológicamente falsa, en fin, una crisis de confianza, de legitimidad también. Mm. Pero te quiero preguntar a ti, Patricio, por qué es lo específico de Chile. ¿Qué pasó en Chile que se profundiza el fenómeno regional? Sí, a ver, claro, yo creo que hay al menos tres factores que ayudan a explicar el grueso de la desaceleración entre 2014 y hoy día, que persiste después de la pandemia. Una cosa es lo que dice Pablo, es la mala suerte, ¿no es cierto? Efectivamente, el precio del cobre cae, pero ojo que cae un poco antes. El precio del cobre empieza a caer en el año 2011 y la caída es importante, de hecho es más o menos un 50% que cae el precio del cobre, pero la caída se reparte entre varios años, de hecho llega hasta 2016 la caída. Y por lo tanto no es una caída que es abrupta en el año 2014, ¿ok? Entonces hay ahí un factor de mala suerte, un factor externo, a partir del cual de hecho Chile nada puede hacer, ¿no es cierto? Solamente recibir el shock. Después, yo creo que efectivamente uno puede decir aquí está el factor acción. ¿Ok? En 2014 el gobierno que llega con un cambio de política, de régimen de política, yo Mm, diría, importante, es decir, que quiebra con toda la tradición que venía por lo menos del año 90 de política pública en Chile, que yo te diría que lo caracteriza por tener
el crecimiento de primer orden. ¿Ok? En todas las políticas públicas, si uno se pone a revisar desde el 90 hacia adelante, el crecimiento es lo central. Desde luego que se le van agregando otras, ¿no es cierto?, preferencias como son la distribución, la política social, y eso es muy, muy importante, muy beneficioso. Pero en el año 2014, a mi juicio, se da vuelta esa prelación y la distribución empieza a ser una preferencia que se empieza a poner por sobre el crecimiento. ¿Ok? Entonces ahí está el segundo factor, que es un cambio de régimen de política muy importante. Y eso, desde luego, que no es una tendencia regional. O sea, ¿no es cierto? Eso es algo propio de Chile y por lo tanto es muy importante. Y lo tercero, yo te diría que es algo que a mi juicio se ha pasado por alto igual en esta discusión, es la omisión, el factor omisión. Resulta que incluso antes de 2014, Chile dejó de hacer reformas pro crecimiento, a mi juicio. No hubo una continuación de una agenda pro productividad, pro crecimiento, pro inversión que debía haber ido. ¿Ok? Chile hizo reformas muy importantes en el año, en el 75, por ejemplo, para controlar la inflación. Después, en el 85, también hubo una segunda ola de reformas pro crecimiento importantes. Y a mi juicio se pasó por algo que es clave, que es que las reformas pro crecimiento son de naturaleza continua. Es decir, uno no puede confiar en que si hice, ¿no es cierto?, toda la batería de reformas hace 20 años, esas reformas me van a seguir dando los mismos frutos, ¿no es cierto?, 20 años después. Esa es la naturaleza continua de los países, o sea, de las reformas pro crecimiento. Y a mi juicio eso también es importante en la explicación de por qué cayó el crecimiento en Chile. Ahora, ¿cómo uno resuelve la pregunta central de qué es lo que explica más? Y ahí yo junto a dos coautores, de hecho ayer se acaba de publicar el paper en una revista, y nosotros concluimos desde el punto de vista empírico que 2/3 de la desaceleración entre 2014 y 2019 se explica por los factores internos y 1/3 por los factores externos. O sea, acá, claro, no es todo culpa efectivamente del cambio de políticas, y de hecho 1/3 es un peso importante de la otra explicación. Así es que esa es nuestra explicación, por lo menos. Y ahí, Pablo, uno, claro, pone el gobierno de Bachelet 2 como el inicio de un Mm. proceso de descomposición o de desaceleración. Em, yo creo que quizás hablar de desaceleración es reducir el problema porque tenéis dificultades en varios ámbitos que no solamente son económicos, ¿no es cierto? Obvio que está todo conectado, pero no es solamente la economía la que se tiene. Y entre medio está el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Que es un gobierno em, que tiene casi a la mitad o al año y medio de su periodo, tiene un estallido social, un momento muy crítico, no solo para el gobierno, sino para la democracia chilena. Em, pero mi pregunta es, ¿qué pasó en ese año y medio que no se logró enmendar el rumbo? Que en fondo, ¿por qué? Quizás es un periodo muy corto de tiempo, y ahí tú me puedes explicar. Pero claro, uno hubiera esperado un cambio de mano y ver resultados, o quizás los resultados estaban Mm. encaminados y simplemente nos faltó tiempo para llegar a ellos. Mira, vamos a ir a un dato que me parece súper importante, que es que durante el gobierno de Bachelet 2, el país creció un promedio de 1,7 a 1,8%, el PIB total. Durante el primer año del presidente Piñera, el año 2018, el PIB creció al 4%. Es decir, se más que duplicó. Entonces ahí claramente hubo un shock importante, que uno lo ve en un choque en la inversión y un choque en la productividad. Que a todo esto, la productividad, cuando nosotros pensamos cómo los países crecen en el largo plazo, es por la productividad que se logran estos crecimientos Mm, sostenibles en el tiempo. Con productividad nos referimos a hacer más con las herramientas que nosotros ya mm, tenemos. ¿Ya? Entonces, 2018, el país crece al 4%, importante, vuelve a crecer la inversión, vuelve a crecer la productividad, la inversión haya caído durante los 4 años del gobierno de la presidenta Bachelet. Durante ese periodo,
se hicieron reformas importantes o se hicieron esfuerzos importantes por resolver los problemas de la permisología, que Mm, hoy en día es como un tema súper popular y tiene nombre. En esa época, en 2018, cuando el ministro Valente en Economía crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, cuando se ingresa el proyecto de ley Proinversión, que buscaba justamente hacerse cargo de distintos cuellos de botellas, distintos servicios, ahí, claro, no tenía el nombre de permisología, pero sí se intuía de que había instituciones del Estado de que estaban haciendo que no fuese fácil hacer nuevos emprendimientos y nuevos proyectos en Chile. Y eso no lo veía en los números, solo tú lo ves, mm, los tiempos de tramitación ambiental habían aumentado fuertemente. Claro, cuando hablamos del gobierno de Bachelet, uno siempre menciona la reforma tributaria, mm, reforma laboral, política, etcétera, pero ojo, también estos tiempos de tramitación habían subido muchísimo. No son reformas, sino que algo que era medio silencioso que iba pasando. mm, Entonces, creo que obviamente un año y medio de gestión de gobierno no es suficiente para sacar a Chile del trance en el que estaba. Esos 4 años con Bachelet de creciendo al 1,8% era algo inédito en nuestra historia de los últimos mm. 30 años. Entonces, creo que partimos bien. Obviamente no fue suficiente porque luego vino el estallido, luego vino La el pandemia. COVID, ¿cierto? Entonces, creo que eso truncó y yo estoy muy optimista de que con la discusión actual que se está dando se pueden retomar muchas de esas cosas Mm, que en su momento se conversaban. Eventualmente hacer una rebaja de impuestos corporativos. Hoy en día Chile tiene un impuesto corporativo que es más alto que el promedio de la OCDE. O sea, mientras todos los países de la OCDE van a la baja, Chile se cree más top que el resto y lo sube. Entonces, y creemos que con eso podemos competirle a los países más desarrollados que tienen más estabilidad. Entonces, cosas como esa, como reformar el sistema de permisos en Chile, son cosas que creo que nos van a llevar a poder crecer. Hay un aspecto adicional que tiene que ver con la productividad, que es importante que Chile vuelva a hacer cosas distintas. ¿A qué me refiero con eso? Cuando Chile en los 80 y los 90 creció mucho, uno ve su matriz exportadora y uno ve que Chile iba incorporando nuevos productos a su matriz. Iba incorporando el salmón, iba incorporando el vino y distintas cosas nuevas. Iba complejizándonos nuestra mm, matriz. Y eso significa, acá no estoy hablando de que aumentemos nuestro valor agregado a los productos, sino que estamos haciendo más cosas. Y cuando uno hace más cosas, el país se vuelve más productivo. Ahí también hay una oportunidad de que Chile retome el crecimiento de productividad a través de seguir complejizando y seguir diversificando nuestra matriz productiva. mm. Y ahí, Patricio, ¿cuánto tiempo perdimos? O sea, claro, una década perdida o 11 años a esta altura, pero ¿cuánto tiempo tú crees que demoraremos en retomar una senda de progreso, de prosperidad, de crecimiento? Porque el tipo de cambios institucionales obviamente no solo toman tiempo llegar a esos cambios, sobre todo los que tienen que ver con el Congreso, o que requieren tramitación legislativa, sino que en ver los frutos de esos cambios, tú te demoras. O sea, por ejemplo, desbloqueas los problemas que existen o los nuevos que existen en permisología. Pero esos proyectos que van a avanzar más rápido, muchos de ellos toman, no sé, 5 10 15 años en mostrar sus frutos, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos un factor de restricción, que es que los mandatos presidenciales duran 4 años y que hay una tendencia en América Latina, pero en el mundo también en general, de que las oposiciones ganan las elecciones, independiente del signo que tengan. Entonces, ¿cuánto demora esto en volver a encauzarse a tu juicio? A ver, déjenme a ver si les cuento una historia para poner un poco en contexto cuánto tiempo hemos perdido, que yo creo que es más que el que uno podría pensar así como en un primer momento. Cuando Ricardo Lagos llega en el año 2000 al poder, eh, en su primer mensaje presidencial, él dice, siempre, ¿no es cierto?, con esa buena prosa y la oratoria que lo distingue, dice, Chile tiene un sueño y el sueño es llegar al desarrollo. ¿Ok? El desarrollo en ese entonces, yo creo que todavía lo sigue siendo, era Portugal, ¿no es cierto?, como el país perteneciente al grupo de desarrollados que tiene menor ingreso. Y en ese entonces el PIB per cápita de Chile era más o menos un 50% del de Portugal, en el año 2010, en el año 2000, perdón. Y Ricardo Lagos dice, al ritmo que venimos creciendo, es factible que el año 2010
cuando el país esté celebrando su bicentenario, Chile pueda ser un país desarrollado. ¿Ok? Entonces, teníamos 10 años para lograr esa meta y Ricardo Lago la veía posible. Resulta que, ¿no es cierto?, termina su periodo, después viene el primer gobierno de Michelle Bachelet, y después llega Piñera 1, el año 2010, y resulta que Piñera dice, el desarrollo no lo alcanzamos, y hoy día Portugal lo podríamos alcanzar razonablemente en el año 2030. ¿Ok? O sea, en esos 10 años, del año 2000 al 2010, perdimos 20 años. ¿No es cierto? El desarrollo se nos atrasó 20 años. Y hoy día, en 2025, no he visto estos números al último, pero el PIB per cápita de Chile relativo al de Portugal debe estar ahí más o menos como en un 70-75%, más o menos. ¿Ok? Y si tú me preguntas cuánto tiempo nos podríamos demorar a alcanzarlo, yo te diría que en el mejor de los casos lo alcanzaríamos en el 2050. O sea, en el mejor de los casos nos faltarían 25 años. ¿Ya? Entonces, si uno hacen análisis de, eh, lo podríamos perfectamente haber alcanzado en el año 2010, cuando estábamos ubicados en el año 2000, en realidad hemos perdido no 25 años, sino que hemos perdido 50 años. ¿Mm? Mm, Y eso es en el mejor de los casos. Entonces, es un poco dramático porque 50 años mm, son dos generaciones, ¿no es cierto?, de jóvenes que me parece a mí podrían haber tenido un futuro mejor, como lo están contratando las cifras a nivel de mercado laboral, por ejemplo, si uno empieza a ver. Y bueno, y es lamentable, pero toda esta discusión de factores internos, factores externos, yo creo que igual nos deja una puerta, porque si mi evidencia que yo les decía anteriormente es correcta, es decir, que si el mayor peso lo tienen las políticas internas, bueno, podemos hacer algo, ¿no es cierto? Si fuese todo factor externo, en realidad no tendríamos mucho que hacer y tendríamos que resignarnos, pero la mm, nota optimista yo creo que viene justamente por esa interpretación. mm. Y ahí, ¿por dónde partimos, Pablo? ¿Qué es lo más urgente? Porque uno dice, un país desarrollado crece, pero también educa, también abre oportunidades, es seguro, tiene un mercado de vivienda pujante, incorpora nuevos productos a su matriz. ¿Por dónde partimos, a tu juicio, Pablo? Bueno, es la pregunta del millón. Yo creo que si me sé la respuesta, me nombrarían ministro de Hacienda ahora mismo. Pero me gustaría hacer un comentario general y después vamos a algunos temas más específicos. Nos tocó alguna vez estar con Andrés Velasco en Boston y conversábamos de que lo que hace volar a un avión no es necesariamente lo que te mantiene volando, Mm, ¿cierto? Que la analogía al caso del crecimiento económico es que lo que te hizo caer el crecimiento económico no necesariamente resolver ese punto es lo que te hace volver a crecer, ¿ya? O lo que te hizo crecer en su minuto no necesariamente es lo que te va a hacer a crecer el día de mañana. Entonces, mm, ¿cuál es la conclusión ahí? De que Chile creció mucho en los 90, en los 2000. Yo dudo que las mismas fórmulas que nos llevaron a crecer en los 90 y los 2000 nos van a llevar a crecer hoy en mm, día. Es una generalidad media obvia, pero partamos con lo básico, con algo medio obvio. Y en segundo lugar, si bien yo estoy convencido de que obviamente algunas reformas que se hicieron con Bachelet fueron complicadas, no necesariamente atacar esos puntos sean los que después te llevan a crecer. mm. Eh, Uno puede ser la reforma tributaria, pero por ejemplo, otro punto que no hemos discutido mucho es la reforma política. Y la reforma política se Sí. empieza o sea, la reforma política entra en ejecución para la elección del 2017, ¿cierto? Y el problema del crecimiento de Chile ya venía de antes. Entonces, yo veo difícil culpar a la reforma política de la caída de crecimiento. Mm, Sin perjuicio de que yo sí creo que resolver la política en Chile sí es relevante para crecer, ¿me cachai? Entonces, ¿y por qué creo que es importante? Porque para salir del cerco en el que estamos, hay que llevar a cabo reformas, hay que pasar leyes, y esas leyes, para que salgan buenas, tenemos que tener un buen sistema político. mm, Entonces, yo creo que hoy en día, si puedo partir con un punto, partamos con volver a un sistema político que privilegie los acuerdos, que privilegie la estabilidad, y que eso nos va a permitir, nos debería poder permitir volver a tener una discusión razonable en cuanto a las políticas públicas que necesitamos. Eso es como un mm, punto uno. Es el punto dos, y este es el tema que a mí más me apasiona, que tiene que ver con la llamada permisología.
Hoy por darte un ejemplo, hoy en día un proyecto minero complejo, que son los proyectos que hoy en día mueven la inversión y mueven el empleo en un país como Chile, que es eminentemente minero, se pueden demorar hasta 12 años en ser Mm, tramitados. Mira para atrás, hace 12 años, estamos en el 2013, o sea, imagínate todas las cosas que han pasado en 12 años. Y tú hace 2 años tenías una idea, querías hacer un proyecto A, 12 años después puede ser que ese proyecto, el precio del cobre cambió radicalmente, apareció ChatGPT, hay una demanda por data centers brutal, entonces el mundo cambia mucho en 12 años. mm. Entonces si Chile pretende de que mantener un sistema de permisos que se demora tanto tiempo en permitirte desarrollar un proyecto de inversión, claramente ahí tenemos un problema grave. Entonces ahí creo que le pondría las fichas importantes en reducir los tiempos de tramitación y que eso permita que la gente, que los titulares de los proyectos puedan invertir, puedan desarrollar proyectos, puedan tomar riesgos, puedan hacer cosas distintas. Es difícil de que Chile haga cosas distintas si te ponemos tantas trabas. Mm, Es difícil de que Chile haga algo distinto a producir cobre si te pongo tantas trabas a hacer algo distinto a eso. Entonces, ahí yo creo que hay dos puntos, obviamente son muchísimos más. Podemos hablar de educación, podemos hablar de los costos laborales que han crecido un montón en Chile, pero si la puedo jugar con dos puntos importantes, yo me la jugaría por esos dos. Un tercero podría ser eventualmente reforma tributaria, ya que veo inconcebible de que Chile pretenda ser competitivo ante países como Estados Unidos y países OCDE con impuesto corporativo más alto. mm. Entonces, me la Perdón, juego en esos tres Pablo, puntos. para hacer un doble clic corto antes de pasar al tema político, que al igual Dale. que a ti me parece central, es si la nueva ley de permisos sectoriales cambia o no en algo esta situación o si se necesita todavía más. Yo creo que la situación que tenemos hoy en día del sistema de autorizaciones en Chile es un tema que está mal tanto por la normativa que existe, Mm, pero también por un tema de gestión. mm, Entonces, cambiar la ley, así como como la nueva ley que se promulgó y se publicó, mm, ok, bienvenida sea, creo que tiene cosas positivas, pero está lejos, está muy lejos de ser suficiente. mm, Y de hecho, esa normativa, esa nueva ley, por ejemplo, permite de que distintos permisos que son más simples se reemplacen por declaraciones juradas, por mm, ejemplo, y tú no tengas que pasar por un permiso, por una autorización. Pero si tú estás construyendo una mina, una nueva, o sea, un nuevo proyecto que involucra la construcción de un relave gigantesco, o sea, estamos de acuerdo de que ese relave gigante no va a pasar por declaración jurada, mm, igual va a pasar por una autorización. Entonces, mm, para los proyectos grandes, 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 que son los que te mueven la aguja, que son los que hoy en día se demoran 10 años, la nueva ley de Grau creo que les cambia muy poco la situación. mm, Sí le puede cambiar la cara a esos proyectos que son más chicos. Si tú querías abrir una panadería y requerían un permiso del MinSal, bueno, en vez de esperar 3 meses, ahora puede ser una declaración jurada. Acá estoy mm. como simplificando, pero la inversión grande, grande, grande en Chile, con la nueva ley que dudo que cambie, y ahí sí es importante entrar a hacer cambio importante en los reglamentos, leyes y gestión. Acá hay que meterle mucha gestión al Estado. O sea, claro, Modernizar. el partido se juega quizá a un nivel menos visible, pero muchas veces más relevante, ¿no es cierto? En que los órganos, los reglamentos que hagan los distintos ministerios para la operación de los distintos órganos, o en las mismas sesiones del Consejo de Monumentos, que se apunta muchas veces como uno Claro. de los nudos críticos, mejoren, y eso no pasa necesariamente por la ley. A ese punto, la nueva ley no cambia nada que hoy en día si tú encuentras un hallazgo arqueológico en una construcción de una mina, o sea, sigues teniendo que ir al Consejo de Monumentos. La Mm, nueva ley no cambia eso, en nada, no cambia su procedimiento, no cambia el hecho de que tienes que pasar por el Consejo mismo, nada, mm, en nada, en nada, en nada. Entonces, tampoco cambia en nada de que si tú quieres tramitar una concesión marítima mayor, que es un permiso mm, clave para construir puertos, plantas desaladoras, tú sigues pasando por la Secretaría de Fuerzas Armadas, que hoy en día se demora 40 y 50 meses. La mm, nueva ley no cambia en nada eso. Entonces, la ruta crítica de los proyectos grandes se sigue demorando casi 10 años, y eso que ni siquiera hemos hablado de la evaluación ambiental, que tampoco la toca la nueva mm. ley. Entonces, no, ayuda a la ley de Grau, sí, y pone un tema en discusión y me parece positivo que venga de la izquierda, pero falta mucho Mm. aún. Perdón que me Patricio, alargué. Patricio, yo te quería preguntar por la dimensión política del problema, porque como bien decía Pablo,
hoy día uno de los nudos para poder ordenar el problema que tenemos es justamente el funcionamiento del Congreso. Y uno mira por distintos motivos el sistema de elección, la relación entre el presidente y el Congreso, las urgencias legislativas, em, la fragmentación parlamentaria, en fin, por muchos motivos. Ahí, aunque no esté directamente ligado al ámbito económico, sí pareciera ser que el sistema político está creando más complejidad de la que está resolviendo. Em, y además, en fin, no solo por esa dimensión, sino también porque es difícil confiar en un país cuyo sistema político, su Congreso, es pura performance y en el fondo es em, tan desordenado, ¿verdad? Porque las condiciones pueden cambiarte de un momento para otro. Yo te quería preguntar por esa dimensión, ¿qué tan importante es mantener este consenso o tener un consenso político hacia adelante respecto a esta materia? De que el crecimiento es importante, que la inversión es importante, que la productividad es importante, eh, que sea algo relativamente Sí. transversal. Yo creo que la reforma electoral es también un elemento central, no diría que es marginal en explicar Mm, el estancamiento. Esta reforma parte anunciándose a inicios del gobierno de Michelle Bachelet II, en marzo de 2014, y se aprueba en abril de 2015. Y prolifera a los partidos, pasan, si bien recuerdo, de 7 a 21 en algún momento, y eso hace caer la probabilidad de acuerdo del orden de un tercio o incluso hasta la mitad, como lo muestran algunas simulaciones. Entonces los acuerdos son más difíciles de llegar, pero también me parece que la calidad de los acuerdos cae dramáticamente, ¿ya? mm, Yo veo esto como, no sé si se acuerdan de estos diagramas de Venn, en donde habían dos círculos, ¿no es cierto?, que en mm, algún momento se traslapan. Ya, yo creo que esa área, ¿no es cierto?, traslapada se ha hecho mucho más chica, pero también las pocas áreas en donde hay acuerdos son de peor calidad. O sea, lo veíamos hace un tiempo, por ejemplo, con el tema de los retiros. O sea, ahí, ¿de qué nos sirve un acuerdo? ¿No es cierto? Para destruir el sistema de capitalización individual que ha sido central para el crecimiento, no nos sirve de nada. Valoro que haya acuerdo en el tema, ¿no es cierto? Como hablaban ustedes recién de la ley de permiso. Eso lo valoro mucho, aunque me parece a mí que se queda corto, como decía Pablo. Pero sí, yo creo que es central para explicar el estancamiento. mm, Porque vuelvo a lo anterior. ¿Cómo hacemos para que el Congreso sea capaz de aprobar una nueva reforma pro productividad importante? mm, ¿Cierto? Necesitamos generar alianzas entre las diferentes coaliciones, y eso hoy día me parece que no es posible o la probabilidad es muy baja. mm, Y ahí está la pregunta también de cómo atraemos mejor capital humano a la política, ¿no es cierto? Y me parece que es como un mal equilibrio, porque la política está desprestigiándose mucho más al tiempo que alcanza menos acuerdos, entonces nadie se quiere meter ahí. Para nadie es un buen negocio y entrar a la política, y se está trayendo mucho capital humano de menor calidad. Así que, mm, sin ser experto en la materia, veo que es una trampa bien difícil de resolver. mm. Sí, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte a ti, Pablo, em, porque a veces, ¿cuál es el diagnóstico que uno tiene? Todas estas reformas o estos cambios son tremendamente importantes y a veces nos quedamos con los titulares, ¿verdad? Un ejemplo, el recorte del gasto fiscal. Nos hemos quedado que si son 6, si son 2, si son, en fin, 18.000 millones o 15.000 millones de dólares, y no nos quedamos, digamos, en la pregunta de qué tipo de Estado necesitamos para destrabar el tipo de problemas que tenemos. Lo mismo con la permisología, ¿no es cierto? Es un excelente titular, pero al mismo tiempo hay que llenarlo de contenido digamos, la lógica simple de la motosierra a veces hace que se pierda la relevancia de la discusión, porque estas son discusiones que al mismo tiempo em, requieren una bajada técnica muy bien elaborada, porque si no, buenas intenciones pueden terminar transformando para mal las cosas.
Entonces, ¿ves tú, Pablo, que esa parte del problema está de manera importante en la carrera presidencial o en la carrera parlamentaria? Déjame, Rodrigo, creo, referirme a un punto que comentaba Patricio y después volver a tu pregunta, que tiene que ver con la calidad de la capital, del capital Mm, humano en la política en Chile. Y también acá quiero complementar de que también la calidad de la política viene de capa caída, no solo en Chile, sino que también en muchos mm, países del mundo. En Estados Unidos tienen dos mm, partidos en el Congreso y también la calidad ha bajado bastante. Y lo mismo uno lo ve en el Reino Unido, lo mismo uno ve en Francia, lo mismo uno ve en Alemania y uno puede seguir, y bueno, y en Latinoamérica, para qué decir. Entonces, creo que esto tiene dos lecturas. Por un lado, puede ser de que nosotros resolvamos nuestro sistema electoral y que sigamos teniendo el mm, problema, porque esto es un problema que es global. Esa puede ser una lectura. mm, La segunda lectura es que si que Chile logra resolver esto, va a quedar en ventaja con respecto a otros países del mundo. Y eso puede ser una mirada más optimista. Que si mm, Chile logra atraer nuevamente buena política, los inversionistas van a decir, ah, acá estamos mm, ante un país serio, mientras que el resto del mundo se está agarrando los pelos. Entonces ahí cada uno se queda con la lectura que más le acomode. Volviendo a tu tema, Rodrigo, yo creo que el tema del recorte fiscal, el tema de la permisología están sobre la mesa por una razón que es más de fondo, que es que nosotros queremos que el país vuelva a crecer, queremos que vuelvan a haber empleos de calidad y que porque queremos que la gente vuelva a tener, que su calidad de vida siga creciendo y que podamos ser capaces de tener nuestros proyectos de vida que queremos. Entonces, aparte que la primesiología es medio absurdo que te mm, paren en un hospital porque encontraron una tapita de bebida o la araña de no sé dónde, hay algo de absurdo, pero también creo que hay un motivo de fondo y eso creo que es súper positivo. El tema del recorte fiscal, yo creo que es importante que el Estado, que recauda impuestos y usa fondos públicos, bueno, tener el deber moral de gastarlos bien, bueno. Y eso creo que hasta ahora no ha estado tanto en la palestra y creo que mm. eso es súper positivo. 6.000, 2.000, 3.000 es una discusión que para mí es relevante como economista, pero creo que la discusión de fondo es que nos estamos poniendo en una situación en donde le estamos obligando al gobierno a gastar bien, dado que es un deber moral, y además porque queremos que el país vuelva a crecer. Entonces creo que tiene ese doble componente que me parece muy positivo que lo tengamos sobre la mesa. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Patricio. Nada, nos podríamos quedar conversando horas sobre este tema porque tiene muchas bajadas, ¿cierto? Pero al menos con esto motivamos la reflexión y que nuestros auditores busquen más información y vayamos también complejizando nuestro diagnóstico sobre lo que pasa. Ahora que estamos muy cerca de la elección presidencial y parlamentaria, que esto sea una materia a la hora de reflexionar nuestro voto y evaluar la política. Así que nada, quiero agradecerle a ambos por su participación y al resto nos estaremos viendo en una próxima edición de Faro en el Foro. Muchas gracias por escucharnos.